Tabla de símbolos. Conceptos generales. A manera de una mejor comprensión de este video tutorial, se necesitarán conocimientos previos, tales como lo que es un lexema, un token, una definición regular. De conceptos también de estructura de datos como lo que es una pila, un arreglo, una matriz ortogonal o bien una tabla hash. A lo largo de este tutorial nos haremos interrogantes como ¿por qué es importante la tabla de símbolos? ¿En qué fases del compilador se utiliza la misma? ¿Qué información maneja la tabla de símbolos? ¿Cómo y cuándo se añade información a esta tabla? ¿Cuándo y de qué manera se consulta? ¿Y cuándo esta tabla deja de existir? La definición de la tabla de símbolos. Esta es una estructura utilizada por el compilador para almacenar información, regularmente atributos asociados a los símbolos declarados en el programa en proceso de compilación. Esta estructura está fuertemente influenciada por aspectos sintácticos y semánticos del lenguaje en el que se trabaja. La tabla de símbolos es un componente necesario por un compilador e indispensable, debido a que al declarar un identificador, este es insertado en la tabla. Cada vez que se utiliza el identificador, se realizará una búsqueda en la tabla para obtener la información asociada a él, tal como el valor, el tipo, la dirección y el ámbito en el que se está trabajando. La estructura de la tabla de símbolos. Al momento de realizar la implementación de la tabla de símbolos en nuestro compilador, la estructura a utilizar para el manejo de la misma se deja a discreción del programador, pudiendo ser esta desde un simple arreglo, una pila, una matriz, una lista simple o doblemente enlazada, o lo que comúnmente se utiliza, que es una tabla hash. Básicamente y de la manera más simple, la tabla de símbolos puede contener la siguiente información: el nombre, que es obtenida en el análisis léxico; el tipo, que es obtenida por el analizador sintáctico; el ámbito, que es obtenido por el analizador semántico; y la dirección, en la generación de código. En resumen, lo que se va almacenando en la tabla de símbolos son los identificadores que van siendo declarados a través de la definición del programa y la información asociada a ellos. Más adelante veremos por qué es útil ir almacenando esta información para el compilador. A continuación vemos algunos ejemplos de los identificadores válidos para el programa. De los identificadores, la tabla de símbolos contendrá su lexema, la información sobre el tipo y el ámbito en el que está asociado a él. Los dos últimos siempre van dependiendo del lenguaje. Veamos algunos ejemplos. En la variable tomamos lo que es el lexema o token y su tipo. De una matriz tomamos el lexema, las dimensiones y el tipo de elementos que contiene. Del procedimiento tomamos el lexema y los parámetros formales. En una función tomamos lo mismo que un procedimiento, únicamente agregando el valor devuelto por esto. En todos los casos anteriores también se puede tomar el ámbito en el que son declarados. Las características de la tabla de símbolos. Básicamente estas se caracterizan por manejar las siguientes operaciones. Búsqueda. Dada la clave de un elemento, encuentra su valor. Inserción. Dada un par clave-valor, añadir un elemento nuevo a la tabla. Cambio de valor o actualización. Buscar un elemento y cambiar su valor. Borrado. Eliminar un elemento de la tabla. Además de contemplar los siguientes requerimientos. Rapidez. Debido a que la consulta es la operación más frecuente. La eficiencia en el manejo de espacio, debido a que en la tabla se almacena una gran cantidad de información. Flexibilidad. Por parte de la tabla de símbolos, la posibilidad de definir tipos hace que la declaración de variables sea compleja. Facilidad de mantenimiento. La eliminación de identificadores debe ser sencilla. Permitir identificadores duplicados. En este caso lo que se hace es la diferencia entre el tipo y el ámbito donde se maneja. Aquí se hace comprobación de tipos. A continuación vemos un ejemplo de las características a considerar.
En esta porción de código tenemos el programa E, que es el principal, la declaración de sus variables y los procedimientos que contiene dicho programa. Para verlo de una mejor manera, lo tomamos como un árbol, en donde la raíz es el programa E, donde se declaran sus variables globales y los procedimientos. A su vez, estos procedimientos tienen declaración de más variables o bien de otros procedimientos, que a su vez tiene declaración de más variables. Si vemos acá, las variables A, B y C son declaradas globalmente y son declaradas localmente al procedimiento F. Acá es donde la tabla de símbolos maneja lo que es una diferencia de ámbito y permite la inserción de lexemas o tokens que son iguales. Manipulación de la tabla de símbolos. La manipulación de la tabla de símbolos consiste en la creación de entornos, inserción de entradas en dichos entornos, la modificación y eliminación de dichas entradas. La inserción se puede realizar desde el propio analizador léxico, ya que él sabe si un token es identificador o no, pero solo podría insertar el lexema, puesto que otra información como el tipo asociado solo es conocida por el analizador semántico, y será este quien complete el resto de esta información a añadir a la tabla de símbolos.